lo primero que vamos a hacer es definir interfaces, o sea, vamos a contestar la pregunta de qué es una interfase. La interfase es una conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes. Es todo dispositivo que interconectado al circuito ventilatorio puede cumplir diversas funciones en pos de complementar al sostén parcial o total que le puede brindar el respirador. Las interfaces que nosotros más utilizamos en la terapia intensiva son estas que nombramos a continuación, que son el tubo endotraqueal, las cánulas de traqueostomía, el sistema de aspiración cerrada, los circuitos ventilatorios, los humidificadores, los filtros bacteriostáticos y virológicos y las aerocámaras. Bueno, vamos a empezar hablando del tubo endotraqueal. Bueno, el tubo endotraqueal tiene un diseño estándar, presenta un cuerpo, que es esto, que tiene un conector, que ese conector es universal y mide 15 milímetros. Tiene además un balón de neumotaponamiento con un cuff o balón de control. Tiene una punta en bisel y un agujero en el orificio distal, que es el ojo de Murphy, que le da el nombre a este tipo de tubo endotraqueal. Vienen tubos endotraqueales, como este, así unilumen, que vienen sin el ojo de Murphy. Ese ojo de Murphy, la idea es que si la punta, digamos, o sea, el orificio distal hace pared con la pared de la tráquea, puede seguirse ventilando por ese orificio del ojo de Murphy. También tiene las numeraciones en centímetros, una línea radioopaca que permite controlarlo mediante la radiografía, y una marca a nivel de la glotis que también nos sirve de referencia. Este tipo de tubo endotraqueal, como dijimos recién, se llaman tubos endotraqueales unilumen, ¿sí? Vienen otros tipos de tubo endotraqueal, como por ejemplo este, que viene con aspiración subglótica, que sirve para aspirar las secreciones que quedan en ese sector, que si los tenemos disponibles son mejores porque previenen en cierta manera las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. O sea, forma parte de un paquete de medidas que se puede aplicar. Y tenemos también otro tubo endotraqueales que podemos ver en la terapia, que son estos que son los espiralados. Estos tubos espiralados tienen todo un espiral metálico que son muy flexibles y son difíciles de colapsar. Se usan mucho en los obesos. En este caso, en esta pandemia, no nos conviene utilizar este tipo de tubo endotraqueal, porque si nosotros llegamos a necesitar realizar alguna desconexión del circuito, para evitar la aerosolización, nosotros vamos a pinzar el tubo y vamos a detener el respirador poniéndolo en stand-by, lo vamos a pinzar con una pinza de coger. Y este tipo de tubo, como tiene todos los espirales metálicos, no lo vamos a poder clampear. Así que este tipo de tubo no nos va a convenir, ¿sí? Bueno, algo que tenemos que considerar son los balones endotraqueales. Dijimos que estaban ubicados en la parte distal del tubo y tiene un sistema de inflado que consiste en un balón piloto con una válvula, un conector estándar para una jeringa, que iría acá. La principal función es evitar la fuga de gas al ventilar el paciente y además ayuda parcialmente a... ¿Me escuchan bien? Me dice su conexión a internet es inestable. Bueno. La principal función es evitar la fuga del gas al ventilar el paciente y además ayuda a disminuir la cantidad de material de la faringe que puede ingresar a la vía aérea, ¿sí? Antes, al principio de los 70, existían unos balones, en realidad unos tubos endotraqueales que eran color amarillo, que tenían unos balones de alta presión y que tenían mayor impacto sobre la mucosa traqueal y aumentaba la probabilidad de lesiones laringeas y faringeas o traqueal. Ahora los balones que nosotros utilizamos en los tubos endotraqueales actuales son de baja presión y esto ayudó a disminuir considerablemente la isquemia a causa de la alta presión del balón. Pero lo que hay que tener en cuenta es que hay que medir la presión de ese balón. ¿Y cómo lo vamos a medir? Lo podemos medir con un manómetro. Nosotros lo que hacemos, adaptamos un manómetro de presión arterial
con una llave de 3 vías y una jeringa, y eso lo conectamos al CUF y podemos medir la presión. ¿Qué presión estamos esperando que tenga? Entre 20 y 30 milímetros de mercurio. ¿Y esto cada cuánto lo tenemos que medir? Cada 8 horas, ¿sí? Es muy importante y también forma parte del paquete de medidas que tenemos que tener en cuenta para prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Bueno, otra cosa muy importante es ver la posición del tubo endotraqueal. Forma parte de los cuidados generales que tenemos que tener con esta interfaz. Tenemos que tener en cuenta que el tubo endotraqueal tiene que estar situado en el centro de la cavidad oral. Esto es debido a que disminuye la incidencia de las úlceras por decúbito en las comisuras vocales y además, y no menos importante, el tubo endotraqueal, si está mal ubicado, hace un efecto palanca dentro de la tráquea, lesionando las paredes de la tráquea. Entonces tiene que estar el tubo endotraqueal colocado así como está en esta foto, en el centro y que no quede el tubo ni muy para arriba porque hace palanca en la tráquea, ni muy para abajo. Se puede utilizar para sujetarlo sujetadores comerciales como este, o este sujetador comercial, que por ahí a veces no lo preferimos porque esto te puede obstruir el tubo endotraqueal. Nosotros tenemos por lo general como el de la primera foto. O podemos utilizar cinta adhesiva para fijar el tubo. La cinta adhesiva hay una técnica para fijarla, que es esta, y así, bueno, fijan el tubo endotraqueal. Bueno, ahí no tiene habilitado el micrófono. Les voy a mostrar ejemplos de fotos, como no debe fijarse el tubo. Por ejemplo, a ver, esta foto. En esta foto nosotros estamos viendo que ahí, a ver, primero que esto está pasando por debajo de la oreja y debería pasar por encima. Segundo, le va a lesionar ahí la comisura de la boca, el tubo endotraqueal está quedando por el costado, o sea que le va a lesionar la comisura de la boca de los dos lados, encima tiene un mordillo ahí, entonces bueno, de esta manera no lo tenemos que fijar. Esta es otra manera de cómo no fijar el tubo endotraqueal, porque también le va a quedar ahí al costado el tubo endotraqueal y encima le va a lesionar la comisura, o sea que con vendas tampoco. Y acá tenemos otro ejemplo de cómo no fijarlo, que a ver, este es un intento de hacerlo con la cinta, pero ven qué pasó ahí, me quedó el tubo endotraqueal al costado, la boca lateralizada, encima el tubo muy bajo, bueno, esto también le va a causar escala, encima reajustada la cinta. Así que bueno, este es otro ejemplo de cómo no lo tenemos que fijar. Bueno, otra interfase que utilizamos mucho son las cánulas de traqueostomía. Las cánulas de traqueostomía permiten la ventilación con presión positiva, mantiene la estabilidad y la permeabilidad de la vía aérea y disminuye el riesgo de aspiración. Es una vía aérea definitiva. Se utiliza principalmente en aquellos pacientes que van a cursar una ventilación mecánica prolongada y tiene como ventaja que disminuye la resistencia de la vía aérea, disminuye la PIP intrínseca y el trabajo respiratorio comparado con el tubo endotraqueal. Hay diferentes cánulas de traqueostomía, las tenemos con balón de neumotaponamiento, sin balón de neumotaponamiento, pueden ser de longitud regulable o no, tenemos con aspiración subglótica como esta es la aspiración subglótica, y me va a aspirar, digamos, las secreciones que se encuentren ahí, en el lago subglótico. Tenemos cánulas de traqueostomía que vienen con camisa o con endocánulas, que se llaman. Las camisas o endocánulas es esto se introduce adentro de la cánula de traqueostomía y se puede cambiar. Entonces, si esto se llena de moco, se hace un tapón de moco, es más fácil cambiar esto, porque se saca así nomás, que sacar esto. Bueno, y otras cánulas de traqueostomía, como es esta, que viene sin balón de neumotaponamiento, y viene con estos accesorios que permiten fonar al paciente. Bueno, otra interfaz importante es el circuito ventilatorio. La conexión entre el paciente y el respirador se realiza a través de un circuito constituidas por tubuladuras, que son estas, y conectores especiales. Los circuitos de ventilación mecánica del adulto pueden ser desechables o reusables.
y tienen 22 milímetros de diámetro y una longitud que puede variar entre 1,35 y 2,22 metros. Las tubuladuras pueden ser corrugadas por dentro y por fuera, como es esta, o pueden ser corrugadas por fuera y lisas por dentro. Hay algo que hay que tener en cuenta, que es que durante la inspiración, el aumento de la presión de la vía aérea comprime el gas y distiende la tubuladura. Ese volumen de gas no va a ser administrado al paciente, y ese volumen se llama volumen compresible. Ese volumen compresible, los respiradores que tenemos, por ejemplo, nosotros en la terapia, lo calculan cuando nosotros calibramos el ventilador. Entonces, bueno, queda compensado el volumen compresible. Bueno, con respecto a cada cuánto hay que cambiar las tubuladuras, se ha comprobado que el cambio frecuente aumenta la incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Solamente se cambia en caso de que se encuentre visiblemente sucio o que tenga alguna falla, como que pueda estar pinchada o algo así. Si no, no hace falta cambiarlo todos los días o cada una cierta determinada cantidad de tiempo. Bueno, esta entonces es una tubuladura que es corrugada por dentro y por fuera. Esta es una tubuladura que es lisa por dentro y corrugada por fuera. Suelen ser un poquito más pesadas este tipo de tubuladuras que las anteriores. Otra interfase importante es el sistema de aspiración. La aspiración de las secreciones, ¿hola? La aspiración de las secreciones bronquiales es un procedimiento esencial en el cuidado del paciente con vía aérea artificial. Este es un sistema de aspiración cerrado. Y una pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué utilizamos circuitos de aspiración cerrada y no un sistema abierto? Bueno, porque si utilizáramos un sistema de aspiración abierto, la desconexión del paciente al respirador interrumpe la ventilación y deja al paciente sin pipa extrínseca. Recordemos que nosotros, estos pacientes, van a estar probablemente estresados y nosotros tenemos que evitar a toda costa la desconexión del circuito. Y nosotros, al desconectar el circuito, favorecemos al desreclutamiento de los alvéolos que habíamos logrado reclutar. Y además, si utilizáramos un sistema abierto, favoreceríamos a la aerosolización de partículas y predisponemos además a la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Bueno, en cuanto a cuándo tenemos que aspirar al paciente, bueno, nosotros tenemos que aspirar al paciente cuando tenemos secreciones visibles o audibles, orales o burbujeos audibles con o sin estetoscopio. Cuando hay pacientes que, bueno, se pueden comunicar, por más que estén ventilados, que refieren sensación de secreciones en el tórax, aquellos que me llevan a un aumento de la presión de la vía aérea en la ventilación mecánica, o como habíamos dicho, que nosotros veamos en el respirador un aumento de la presión pico, puede ser porque tengamos que aspirar al paciente. Podemos ver cambio en la morfología de la curva de flujo-tiempo con la pérdida de su curvatura, que bueno, esto lo podemos ver cuando vayamos a la terapia, los días que le toque hacer la práctica, podemos ver esto también. Pero bueno. ¿Y cómo vamos a realizar el procedimiento? Bueno, lo primero que vamos a hacer es hiperoxigenar al paciente antes de realizar el procedimiento. Con una FiO2 de más de 85, podemos usar una FiO2 de 100, tal vez por un ratito. Si utilizamos el circuito de aspiración cerrada, no necesitamos utilizar una técnica estéril, porque no vamos a tocar la sonda. Tenemos que evitar la instilación recurrente con solución fisiológica a través del tubo endotraqueal antes de la aspiración de secreciones bronquiales. El circuito de aspiración cerrada, por ahí, por ese tubito, uno puede instilar si quiere, pero bueno, no se recomienda realizarlo. El tiempo de permanencia dentro de la vía aérea debe ser menor de 15 segundos, ¿y cuántas veces lo vamos a realizar por cada vez que lo aspiremos? Y menos de 3 veces, ¿sí? ¿Cómo vamos a realizar el procedimiento también? Bueno, si el paciente tiene traqueostomía, la sonda no se debe introducir más de 25 centímetros. Tenemos que lavar la sonda de la tubuladura de aspiración, luego de realizar el procedimiento, y descartar las secreciones acumuladas en el frasco de aspiración.
¿Cuánto tiempo nos va a durar el sistema de aspiración cerrada? Bueno, lo podemos utilizar hasta una semana sin riesgo aumentado de incidencia de neumonía. Bueno, otro tema importante es la humidificación de la vía aérea. La colocación de un tubo endotraqueal o una cánula de traqueostomía para la prevención de la vía aérea fisiológica y administración de presión positiva produce una exclusión de los mecanismos fisiológicos de acondicionamiento del aire inspirado. Bueno, nosotros tenemos que estructuras anatómicas capaces de producir turbulencia e impactar el aire contra el epitelio respiratorio, que está provisto de glándulas mucosas, que nos va a brindar humedad, cilias, que también nos va a ayudar a calentar el aire. Y cuando nosotros colocamos una vía aérea artificial, inhibimos todos estos mecanismos. Por eso tenemos que humidificar el aire que el paciente va a inspirar. Tenemos dos tipos de dispositivos de entrega de calor y humedad durante la ventilación mecánica. Tenemos humidificadores activos o de calentamiento y humidificadores pasivos o intercambiadores de calor-humedad. Bueno, esto es un humidificador activo o de calentamiento. Está compuesto por un calentador, una cámara o un reservorio, una unidad de control de temperatura, que es esta, y un termómetro. Ese sistema se coloca en la rama inspiratoria del sistema y el aire inspirado atraviesa esta interfaz, se carga de líquido y de gas, digamos, el vapor de agua y la entrega al paciente. El agua que se utiliza debe ser estéril y la manipulación tiene que ser aséptica para evitar transformar la cámara en un reservorio de microorganismos, ya que puede contaminar el circuito ventilatorio. Durante la humidificación activa es importante tener en cuenta de colocar trampas de agua al circuito ventilatorio, porque va a haber mayor condensación de líquido. Estas son las trampas de agua que tenemos que conectar en las tubuladuras. Y otra cosa a tener en cuenta, la temperatura que vamos a programar, que no debe superar la temperatura corporal. Por ejemplo, en un paciente hipotérmico, no debe ser la temperatura mayor a la que tiene el paciente. ¿Sí? Bueno, en el caso de las patologías que vamos a tratar nosotros ahora, los humidificadores activos no van a estar recomendados de rutina. ¿Por qué? Porque son de mayor costo, son más complejos. Nosotros habitualmente es raro que utilicemos un humidificador activo, no lo usamos habitualmente y no estamos familiarizados en su uso. Nos lleva mayor carga de trabajo porque hay que controlar las tubuladoras todo el tiempo, de que no se estén llenando de agua, se llenan de agua las trampas de agua y hay que vaciarlas porque si no te va a sonar el respirador, te van a aparecer desincronías y te va a aumentar la presión pico. Y cuando uno hace eso, tenés mayor riesgo de aerosolización. Entonces, no se recomienda utilizarlos, en este caso, salvo situaciones muy específicas, pero no los vamos a usar de rutina, ¿sí? Bueno, ahí hay un esquemita de cómo lo colocaríamos en la rama inspiratoria, ¿sí? Y utilizan además un filtro, que lo pueden poner o en la rama inspiratoria, y hay respiradores que vienen con filtro incorporado, o podés poner el filtro en ambas ramas en caso de que no venga incorporado el filtro dentro del respirador. Los humidificadores que más vamos a ver y utilizar en la terapia son los humidificadores pasivos o intercambiadores de calor-humedad. Bueno, estos operan sin electricidad ni suplemento de agua, son llamados habitualmente narices artificiales, ya que cumplen una función muy parecida a la nariz del ser humano. Por definición, un humidificador colecciona la temperatura y la humedad de gas expirado, retornándolo al gas durante la próxima inspiración. Los diferentes tipos se deben a sus diferentes diseños. Estos son los principales humidificadores que vamos a tener. Ay, ¿qué pasa? Este humidificador puede intercambiar temperatura y humedad, y son los que se llaman HME, y un elemento
de intercambio calor-humedad, ¿sí? También podemos usar este humidificador, que son iguales, pero se le agrega un filtro plegado. Tenemos también este tipo, que se le incorpora un agente higroscópico para mejorar las propiedades de intercambio calor-humedad. Y vienen otros que a la capa higroscópica se le agrega además un filtro. Los que nosotros más tenemos en la terapia son estos HME y el HMF, o sea, con filtro. Y acá les puse una fotito de los filtros, de los humidificadores que pueden encontrar. Estos, el HME, o sea, el sin filtro, de estos tenemos en la terapia. Este también tenemos, sería un humidificador con filtro, sin la capa higroscópica. Y estos dos tienen capa higroscópica. Nada más que este no tiene filtro y este es humidificador con capa higroscópica y con filtro. Estos en celeste nosotros no tenemos estos así en blanco. Nunca, o sea, hay que tener en cuenta que o usamos los humidificadores pasivos o usás el humidificador activo. Nunca los combinás, no se puede poner el humidificador pasivo y el activo. Y bueno, en cuanto a dónde lo vamos a colocar, hay diferentes maneras de colocarlo. Una manera es esta, que se coloca el humidificador con filtro previo a la rama en I. Nosotros no utilizamos esta forma, si bien puede utilizarse, es más económica. Nosotros utilizamos esta forma de colocar los humidificadores. Nosotros ponemos el humidificador acá y le agregamos filtros viral y bacteriológico en la rama inspiratoria y expiratoria. También, si llegan a tener respiradores que tengan incorporado el filtro viral o bacteriológico, bueno, no se le pone filtro en esa rama, se le pone solo en la rama inspiratoria y el humidificador en la rama inspiratoria. Bueno, en cuanto a los filtros, tanto los gases medicinales que van hacia el paciente con vía aérea artificial y requerimiento de ventilación mecánica, y los que salen de él hacia el ambiente siempre deberían ser filtrados. La remoción de partículas se puede lograr mediante diferentes mecanismos de acción, tanto con filtros mecánicos como filtros electrostáticos, que son los dos tipos de filtro que existen. Esto es una foto de un filtro mecánico, consiste en una lámina de fibra de vidrio densamente empaquetada con una unidad de resina, ¿sí? ¿Ven? Y también vienen los filtros electrostáticos, nosotros tenemos de estos filtros. A diferencia de los filtros de fibra de vidrio, estos filtros utilizan una capa plana de material de fibra como una barrera. Esto tiene una ventaja sobre el anterior en que disminuye la resistencia del flujo de la vía aérea. Así que estos filtros son mejores y son los que usamos nosotros. Y bueno, otra interfase que también vamos a ver en la terapia son las aerocámaras. Las aerocámaras, bueno, en general el aerosol es administrado a través de un inhalador de dosis cuantificada. Ese inhalador es el sistema simple, se usa uno para cada paciente, vendría a ser esto, es un dispositivo que es activado a la compresión del recipiente y causa la liberación de una unidad de dosis, o sea que es lo que comúnmente llamamos PAF, de medicación. Tiene la ventaja sobre la nebulización de que nosotros sabemos exactamente cuánta dosis le aplicamos. Bueno, esos son los que nosotros más utilizamos. Estos tienen la ventaja sobre estos, primero de que al tener mayor superficie de aerocámara, se puede, o sea, llega mejor, digamos, el PAF que le administramos al paciente, y lo que tienen de bueno es que al poder comprimirse, ¿ven? O sea, estirado queda así, y lo podés como guardar, y disminuye el volumen compresible en la tubuladura. Las recomendaciones para el uso de inhaladores en la ventilación mecánica, bueno, tenemos que aspirar las secreciones de la vía aérea para evitar que impacte allí el fármaco antes de realizar los PAF. Tenemos que agitar bien el dispositivo y entibiar la temperatura de la mano.
realizar el disparo coordinándolo con el inicio de la inspiración del paciente y esperar por lo menos 15 segundos entre los disparos. Y bueno, nada más, esas son las interfaces que más utilizamos. Bueno, ¿me escuchan a mí todos ahora? Andrea, ¿me escuchás? Sí. ¿Vos que hoy estoy viendo la cara? Sí, Bien, estuvo sí, bárbara la presentación, me gustó mucho, muy linda. Muy linda y bueno, muy práctica. Me alegra mucho que se hayan inscrito, que estén escuchando esto también varias enfermeras, cosa que nos habían pedido la otra vez que las invitemos, así que estamos contentos que también estén participando de esto. Y decirles lo siguiente, el curso, o por lo menos estos encuentros, tienen la obligación, por lo menos para nosotros, de que sea práctico. Lo dije creo la primera vez y lo vuelvo a repetir. La intención es que sea práctico, que todos aprendamos la mnemotecnia de todo lo que estamos tratando de manejar en la terapia, que hablemos el mismo idioma. Y otra de las cosas que siempre decimos con los chicos es que esto que Andrea mostró y que es lo que nosotros usamos, eh, quiero decirles que desde el punto de vista de gestión, esto en realidad no es más caro de lo que se dice. ¿Por qué digo esto? Porque muchos en la práctica, muchas veces nos encontramos con que uno va a un lugar donde están ventilando gente y no tienen estos dispositivos o estas interfaces colocadas. Y se aduce que esto es más caro. ¿Y cuánto cuesta tal cosa? ¿Cuánto cuesta? Por ejemplo, los sujetadores comerciales. Bueno, todo eso, yo tengo la obligación de decirle que es una falsa idea. Esto no es más caro, todo lo contrario, es más barato. Ustedes se preguntarán, Andrea, por ejemplo, les mostró las 3 formas de preparar una interfaz en el respirador, en la manga expiratoria, en la manga inspiratoria y con la naricera. Como bien les mostró y figuraba ahí, es más caro. Nosotros usamos las 3, en los 3 lugares ponemos, ¿no es cierto?, las barreras. te Es pongo la más caro, foto. sí señor, es más caro, pero ¿saben cuál es el punto? Nunca nos olvidamos de ponerlo. Ese Mm. es el motivo por el cual, eso que está mostrando ahí Andrea, ese es el motivo por el cual lo ponemos. ¿Por qué lo ponemos? ¿Es más caro? Es más caro cuando uno tiene que comprar un filtro más, pero ¿saben cuál es la diferencia? Es muy raro que se olviden. Y si se olvidan, nos damos cuenta enseguida que falta algo. Eso hace que llamemos la atención a enfermería o quien esté a cargo del ventilador. Esto a la larga es más barato, porque por supuesto todo esto después tiene su correlación en la cantidad de neumonías asociadas. Es una de las charlas que, si Dios quiere, en los próximos encuentros van a hablar las chicas. Si Dios quiere, la semana que viene hay una charla sumamente importante. Tienen que saber que sería conveniente que todos la vean y después las chicas también les van a enseñar esto, que es el uso de los EPP, de los equipos de protección personal. Tienen que saber que hoy por hoy este es el punto principal que se está hablando en el tema de bioseguridad y es lo único que impacta en disminuir el porcentaje de personal que se contagia el COVID. Así que es importante que entendamos, o que si podemos, la clase de la semana que viene y después las prácticas de la semana que viene, tratemos de verla y sacarnos todas las dudas, porque es fundamental que todos sepamos identificar en primer lugar a lo que llamamos KIT 1, KIT 2, KIT 3 y KIT 4 en la provincia de Córdoba, y los procedimientos de colocación y sacado del equipo de protección personal. Bueno, la Andrea está esperando que hagan preguntas. Hay una, Rodi, perdón, Pregunten, hay una pregunta de aprovechen. Oscar, dice, ¿la aerocámara va entre el filtro de humidificación y el corrugado? ¿Cómo paraste? Pregunté de nuevo, pues no se escuchó bien. Oscar preguntó ahí por escrito si la aerocámara va entre el filtro de humidificación y el corrugado. Sí, o sea, vos tenés que poner la aerocámara por delante del humidificador, porque si no, te va a impactar todo en el humidificador o en el HMEF, digamos.
sea, vas a filtrar todo lo que estás poniendo. Exactamente. Y si por X motivo no tenés no tenés la naricera y estás usando el Pones la rama activo, inspiratoria. muy bien. Mostrar la diapo a donde tenés la rama, por ejemplo, donde tenés Sí, sí. el activo. Claro. Si tenés el activo, que es el que en teoría no vamos a usar porque eso aumentaría la aerolización, siempre iría colocado antes de la rama I, ¿sí? En el inspiratorio. La rama inspiratoria. Ustedes, Yanni, en la parte de neonatología hacen más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Hola, ¿me escuchan? Sí, dale. Sí. Hola. Nosotros usamos humidificadores activos. Claro. No se usa sin humidificador. Bien, y ahora en la recomendación del COVID, ¿qué les dicen a ustedes? Porque viste que hay publicados algunos artículos de neumonías asociadas a COVID con neumotórax en gatos. No sé si lo viste, en New England salió. No lo vi, pero me parece que en la neo no existe la posibilidad de ventilar sin los humidificadores. Claro. No, la verdad que es lo mismo que los tubos endotraqueales. Si bien ahora en la pandemia se recomienda usar con balón, en neo el balón del tubo está contraindicado. Imposible, eso no cambió. Claro. Lo mismo, y lo de los humidificadores me parece que sigue siendo igual, pero... Claro, lo mismo leía el otro día con respecto al alto flujo, que ustedes lo usan mucho, al alto flujo, y ahora en todo este quilombete tendrían algún problema con eso, ¿no es cierto? Por eso creo que estaban probando los cascos. ¿Puede ser? En el hospital, el año pasado llegaron los equipos, la verdad se usó muy pocas veces, se usan pocos pacientes. Y este año la idea era empezar a implementar la modalidad, pero bueno, sí, por ahora no. Me estás hablando del alto flujo, De lo sí, de alto flujo. Alto flujo, sí. Está bien. Sí, no los cascos, no los cascos. No. Bien. No. El año pasado llegaron muchos equipos, se implementó en pocos pacientes por el personal de enfermería, de médicos. Bueno, estábamos empezando a estudiarlo y a conocerlo, y bueno, se usó poco, la verdad se usó poco. Porque el casco vendría a ser más o menos lo que están usando para aerolizar el ibuprofeno. ¿Vieron esto que salieron ahora que le están dando manija al ibuprofeno? Bueno, el casco vendría a ser la interfase, digamos, como para usar el alto flujo, porque para poner el ibuprofeno pareciera que necesitan un alto flujo, para que llegue, digamos, hasta alvéolo.